Vamos a más noticias interesantes. Esto está ocurriendo con el tema que quieren desviar la atención. El tema de Emilio Lozoya sigue dando de qué hablar. Sigue saliendo más pus de toda esta miércoles, que es Lozoya pondría bajo sospecha el Pacto por México, en el cual fue básicamente cómo se subordinaron ante su alteza en aquel momento Enrique Peña Nieto, cómo algunos partidos se corrompieron. Vimos cómo los chuchos, ¿sí?, se vendieron al mejor postor, se bajaron los pantalones con Enrique Peña Nieto y aceptaron las dádivas del gobierno federal para entregarle a manos llenas a empresas extranjeras y privadas pues gran parte del recurso mexicano, ¿no? Esto es lo que ocurrió con el Pacto por México. Y ahora resulta que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pues entre una de las cosas que va a hablar es del Pacto por México, que dice la nota en estos momentos: el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pone bajo sospecha el plan más ambicioso de la anterior administración, el Pacto por México y las reformas estructurales. Lo que básicamente quería Enrique Peña Nieto era entregar los recursos federales a manos privadas. En eso se resume el Pacto por México. Llevar a cabo la reforma energética, la educativa, la laboral, todas las reformas estructurales, pero bueno, se encontraba en aquel momento con una oposición a la que había que callarles el hocico, pues con carretas de dólares, ¿no? De millones, de miles de millones de dólares, que fueron al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Demócrata y a el Convergencia, ¿no? Al Partido Convergencia. Entonces, lo que hizo Peña Nieto es, les dijo: miren, aquí hay una tajada multimillonaria, voy a entregarle todo a manos llenas a empresas privadas, denme el permiso para llevar a cabo este gran latrocinio. Se traduce en latrocinio, un robo descarado a la nación. Eso fue las reformas estructurales. Ahora, había en ese momento oposición, claro, que era la bancada las bancadas fuertes, las del PAN y las del PRD, que en ese momento el presidente, cuando militaba en el PRD, dijo: pues yo no le voy a entrar a las reformas estructurales, y se salió y funda Morena. Todos conocemos la historia, y todos conocemos la historia de cómo Peña Nieto le entregó millones de dólares a los chuchos para que quedaran calladitos, y el PRD se convirtió en un brazo derecho del Partido Acción Nacional. Y entonces se llevan a cabo las reformas estructurales, la privatización de la educación, la privatización de las energías. En eso se traduce las reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma en salud, ¿no? Como lo que querían hacer, básicamente lo que hicieron fue entregarle millones y millones de dólares a empresas españolas que se vieron beneficiadas, en su mayoría, como Repsol, OHL, Odebrecht, que es básicamente brasileña, y también la empresa Iberdrola. Y esas empresas españolas vinieron a saquear el país. Iberdrola, por ejemplo, se adueñó de terreno gracias a Enrique Peña Nieto en Oaxaca. Imagínense. Enrique Peña Nieto también le entregó a Repsol más de 2,000 millones de pesos. Eso es lo que descubrió Santiago Nieto a Repsol. A Iberdrola obviamente también se vio beneficiada. Y todo eso lo va a destapar Emilio Lozoya. ¿Por qué creen que el presidente en la conferencia matutina señaló: a este tipo hay que cuidarlo, porque lo que va a soltar es interesante? Y una de las cosas interesantes y lo que más le interesa al presidente son
son el tema de las reformas estructurales, que el presidente Andrés Manuel acaba con ellas. Querían privatizar la escuela, querían que la educación en México fuera deficiente. ¿Para qué? Se los voy a resumir básicamente en lo que constaba las reformas estructurales. Debilitaron el sistema educativo para que así la gente dijera, vamos mejor a inscribir a nuestros hijos a escuelas privadas, porque ahí la educación es mejor que en una escuela pública. Dejaron de apostarle a la educación. Y ese es un tema interesante. También dejaron de apostarle a nuestras energías, en este caso la gasolina, la generación de las gasolinas. Apostaron por darle todo a Estados Unidos y a empresas españolas. Dejaron entrar empresas españolas para que pudieran vender gasolina. Y así, pues la mayoría del capital se fugó a empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque no fue un contrato parejo, sino que fue un contrato leonino, ¿sí? En donde los beneficiados eran las empresas extranjeras que podían vender el precio de gasolina. Ya no controlaba Pemex el precio de las gasolinas, sino que ahora eran empresas extranjeras. Es decir, todo iba bien hasta que Enrique Peña Nieto vino a hacer estas mentadas reformas estructurales. En cuanto respecto al sector salud, pues los hospitales eran muy deficientes. Lo que vinieron a hacer es entregar contratos a empresas como PISA para que pudieran distribuir medicamento a todos los hospitales del IMSS. Pero resulta que no entregaban la medicina completa, que los gobernadores se quedaban el dinero, que básicamente los hospitales estaban hechos, pero pura, de verdad, omito el comentario soez, porque luego dicen a corrientas el programa. ¿Y qué pasó? Pues la gente optaba por nuevamente ir a un servicio particular. Por eso es importante que revele el Pacto por México. Y todo esto gracias a personajes ilustres como los Chuchos, personajes ilustres como Ricardo Anaya, que en su momento avaló las reformas estructurales y dijo que sería una gran idea, pero vimos que no fue así. Por eso hay que recordar de dónde venimos para no caer de nuevo en lo mismo. Por eso es importante ahorita que estemos viendo lo que va a soltar Lozoya, quien presume que tiene ya 15 videos en su posesión y que va a revelarlos cuando sea este juicio, ¿no? Entonces es bastante interesante. Por eso dice el presidente, hay que cuidar a este tipo, le vamos a otorgar seguridad. Enrique Peña Nieto el día de hoy cumplió años, nadie lo felicitó. Muchos dirán, ay, qué triste cumpleaños. No, él está con sus millones. Claro que por el momento está feliz, pero también está preocupado por esto que está pasando. ¿Cómo podemos deducir que está preocupado Enrique Peña Nieto? Por las declaraciones que suscita el presidente en la conferencia mañanera. Y hay que cuidar a este tipo porque hay intereses oscuros, no me crean. Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, el propio Borolas, que ya dejó de tuitear en las redes sociales. Se ve muy inactivo este personaje. Dicen por ahí, ver, aquí estamos, aunque no haya mandado notificación. Ya la notificación yo no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues nunca manda, YouTube no quiere mostrar nuestros videos, pero gracias a ustedes le damos la vuelta. Por eso le pido que compartan estas transmisiones, que le den manita arriba, que se suscriban si son nuevos. ¿Por qué? Porque eso ayuda bastante. Iber Alejandro, muy buenas noticias, gracias por mantenernos al día, amigo. ¿Qué le pasó al Borolas? Pues que anda muy ausente. Todo parece indicar que ya no está en México.
Ya hablamos de eso en otro video, ya lo dijimos, así que los pongo en contexto de lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a más noticias.